Soy Isaac Martín, bienvenidos a una nueva unidad del MOOC sobre ciberseguridad. A lo largo de este tema vamos a realizar una breve introducción a la criptografía. Comentaremos los diferentes tipos de sistemas criptográficos y algunos de los algoritmos más utilizados. Los objetivos fundamentales de un sistema criptográfico son garantizar el secreto en la comunicación entre dos entidades, asegurar que la información que se envía es auténtica en un doble sentido, impedir que el contenido del mensaje enviado sea modificado en el tránsito. Aunque la definición de criptografía en la Real Academia es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático, y quizás en parte sigue siendo un arte, nosotros usaremos una definición alternativa. Criptografía, del griego kriptos, oculto, y graphein, escribir. Se define como el estudio de los principios y mecanismos necesarios para establecer procesos de cifrado y descifrado y generación de claves necesarias para ellos. La criptografía permite almacenar información sensible o transmitirla a través de redes inseguras, como por ejemplo Internet, de modo que nadie, salvo el destinatario de la misma, pueda acceder a ella. Un concepto muy relacionado es el de criptoanálisis, que viene del griego oculto y desatar. Es el estudio de los principios y mecanismos necesarios para descifrar mensajes sin conocer las claves de cifrado. Se puede considerar la criptografía, por tanto, como una rama de las matemáticas y en la actualidad también de la informática y de la telemática. La criptografía hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar y, por tanto, proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo usando una o varias claves. Esto dará lugar a diferentes tipos de sistemas de cifrado, denominados criptosistemas, que nos permitirán asegurar al menos 3 de los 4 aspectos básicos de la seguridad informática. La confidencialidad, que es asegurar que la comunicación solo es visible para el emisor y el receptor. La integridad, asegurar que el mensaje no haya sido modificado por terceras personas durante su tránsito. Y el no repudio, evitar que la persona que envía el mensaje niegue haberlo hecho. La historia de la criptografía es intensa. La escítala, uno de los primeros sistemas de encriptación, enmascara el significado real de un texto alterando el orden de los signos que lo forman. El cifrado de César mueve cada letra un determinado número de espacios en el alfabeto. Hay que considerar que el éxito de un algoritmo de encriptación se mide por su capacidad de resistir un ataque. Confiar demasiado en la robustez de un algoritmo puede ser catastrófico. Un buen ejemplo de esto es el caso de María Estuardo, que fue ejecutada por este mismo motivo. Ella estaba encarcelada por conspirar contra la reina de Inglaterra, pero no había pruebas concluyentes. Un matemático holandés contratado por la reina Isabel, la reina inglesa, consiguió descifrar el código que María Estuardo empleaba para codificar sus mensajes, pudiéndose con esto probar sus malas intenciones. En la Segunda Guerra Mundial se empleó por parte del ejército alemán la máquina Enigma, implementando un cifrado rotatorio a través de un dispositivo electromecánico. Una serie de interruptores activan una luz que pasa a través de varios rotores conectados entre sí, los cuales giran a cada tecla pulsada. El descubrimiento de su sistema de cifrado es considerado por varios historiadores como la causa de adelantar el final de la Segunda Guerra Mundial en al menos 2 años. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la criptografía vivió un desarrollo teórico importante. Consideramos que un buen sistema de cifrado ha de cumplir las siguientes características. Los recursos y el esfuerzo consumido para cifrar y descifrar deben ajustarse al grado de seguridad necesario. Los mecanismos de cifrado y descifrado y generación de claves deben ser sencillos. La implementación de los algoritmos a su vez debe ser sencilla. Un error en el cifrado no debería propagarse y corromper el resto del mensaje. El tamaño del mensaje cifrado no debería superar al tamaño del mensaje original. Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar acerca de las 2 técnicas comúnmente usadas por la criptografía clásica, que son la transposición y la sustitución. Bien, como bien habéis podido observar en la documentación y en los recursos asociados a este tema, la mayoría de los sistemas criptográficos clásicos residen en utilizar 2 técnicas básicas, ¿de acuerdo? 2 técnicas elementales. Por un lado está la sustitución y por otro lado la transposición. La sustitución es una técnica muy sencilla, en lo que consiste, por decirlo así, es en encargarse de cada carácter o elemento del mensaje original, sustituirlo por otro distinto, ¿de acuerdo? Y se hace una sustitución 1 a 1. La transposición, la técnica es distinta, por decirlo así, lo que se intenta hacer una reordenación de los caracteres o elementos del mensaje original, ¿de acuerdo? Como podéis intuir,
su transposición, las consecuencias que tiene es que el mensaje cifrado contiene elementos del mensaje original, solamente que desordenados. La sustitución no consigue esto, sino lo que hace es, en el mensaje cifrado, mostrar elementos que, por decirlo así, no pertenecen al mensaje original. Como podéis intuir, y también habéis visto a la hora de estudiar los distintos sistemas de cifrado clásicos, la técnica de la transposición es una técnica sencilla, pero, por decirlo así, no ha tenido mucho éxito. De hecho, existen pocas técnicas que se conozcan que solamente se basen en la transposición, como por ejemplo una de ellas, pues la escítala, ¿de acuerdo? Como bien conocéis, el bastón, donde se va anudando una cinta, y en esta cinta pues se va escribiendo el mensaje original que luego dará lugar al descifrado. El inconveniente del por qué estas técnicas por sí solas no han sido capaces de dar lugar a mecanismos eficientes o robustos, mejor dicho, de cifrado, es el simple hecho de que alguien, un atacante que vea el mensaje cifrado, está viendo, por decirlo así, componentes del mensaje original, está viendo caracteres del mensaje original. Si realiza un ataque, por decirlo así, de fuerza bruta y se dedica a hacer una reordenación y a jugar con todas las posibles combinaciones, podría dar lugar al mensaje original, por lo que, en definitiva, sería muy vulnerable a realizar ataques. Lo que más ha triunfado, y que es lo que, de hecho, hoy en día los sistemas criptográficos modernos utilizan, en mayor medida son las técnicas de sustitución. Es una técnica más interesante porque, por decirlo así, en el mensaje cifrado se borran los componentes originales, se muestran otros componentes pero que no son los originales del mensaje a cifrar. Y, de hecho, la mayoría de los sistemas clásicos que hemos estudiado usan esta técnica: escítala, Polybios, cifrado César, Wigner, etc. ¿Qué sucede? Que a la hora de aplicar la técnica de sustitución, de una forma básica podemos aplicar esta técnica de sustituir un carácter del mensaje original en un carácter cifrado, pero tenemos, por decirlo así, dos distintas formas de hacerlo, una más eficiente que la otra. La primera forma de hacer esta técnica de sustitución es la que aplican, por ejemplo, los algoritmos de cifrado Polybios, el cifrado de César y el Playfair. Lo que hacen estas técnicas es utilizar, por decirlo así, una función que es biyectiva, una función donde cada letra del mensaje original siempre se cifra igual en el mensaje cifrado. Esto lo que se traduce es que estas técnicas son muy fáciles de atacar, porque puesto que siempre en una misma letra o carácter original se cifra de la misma forma, se pueden utilizar técnicas de criptoanálisis, por ejemplo, las que se basan en el estudio de estadísticas del lenguaje, y, por decirlo así, si yo determino en un lenguaje que en el 30% de los casos la vocal A es la más utilizada, pues si yo tengo un texto cifrado y yo analizo cuál es el carácter que ahí aparece mayormente, con mayor frecuencia, pues el que vea que ronda ese porcentaje, en torno al 25 o 30%, puedo intuir que sea la vocal A, porque la estadística del lenguaje así me avala, y puedo intentar realizar un descifrado asumiendo que la letra A pues equivale por el carácter cifrado que yo estoy observando en mi mensaje, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que es necesario para introducir mayor robustez al sistema de cifrado es utilizar una técnica de sustitución, pero en la que cada letra del mensaje original se cifre de forma distinta. Si yo cojo, por ejemplo, la letra C, pues en una ocasión la letra C se cifrará por la M, en otras ocasiones por la W y en otras ocasiones por la letra K, por ejemplo. Esa es la idea. Es decir, requerimos que la función de cifrado no sea biyectiva, solamente queremos inyectividad en la misma. Esto es, por ejemplo, lo que utilizan las técnicas como Wigner y Berna. Por eso estas técnicas son más robustas, porque a la hora de realizar criptoanálisis sobre los mensajes cifrados existe incertidumbre a la hora de analizar cada uno de los componentes del mensaje cifrado. No sabemos y desconocemos si pertenecen a caracteres distintos o al mismo carácter.